Presencia de la Santísima Virgen en Medjugorje. Con este título he dado numerosas conferencias desde hace unos 20 años. Presencia. Luego veremos el porqué de la palabra presencia tan fundamental para mí en lo que tengo que contar de Medjugorje. He dado muchas conferencias, pero siempre tenía el problema de la duración, del tiempo, porque normalmente las tenía que dar en una hora y había muchas cosas que no podía contar. Por eso pensé en hacer un DVD más extenso y dividirlo en capítulos para que no hubiera que verlo todo de golpe, sino capítulo por capítulo. Van a ser como pequeñas conferencias, 8 pequeñas conferencias. Vamos a empezar con la primera, sobre la historia de las apariciones. ¿Cómo empezó? Pongo algunas pinceladas porque no pretendo hacer un relato detallado, minucioso. Me llevaría muchísimo tiempo, prácticamente ocuparía todo el DVD. Tenemos un plano de la situación inicial de Medjugorje. A la derecha, el pueblo de Viakovići, donde se va a desarrollar nuestra historia. En la colina, el monte Sérnica, y en la falda, en el Podbordo, pie de monte, donde se desarrollan las primeras apariciones. Hay el monte Križevac, antes se llamaba monte Šipovac, pero desde el año 1933, en que los lugareños erigen una gran cruz de piedra, por ser el aniversario, 1900 aniversario de la muerte de Jesús, se llama el Monte de la Cruz. Y se sube, Monte Križevac, Monte de la Cruz, y se sube haciendo el Vía Crucis. Había una iglesiuca pequeña, pero suficiente para los habitantes del contorno. Medjugorje no es el nombre de un pueblo en concreto, sino quiere decir entre montañas y es el nombre, digamos, de la zona, del conjunto. Esa pequeña iglesia fue destruida por un terremoto y se construyó una iglesia que parecía totalmente desproporcionada para los pocos habitantes que había. Sin embargo, el constructor dijo: no os preocupéis, no se preocupen, porque dentro de pocos años esa iglesia se quedará pequeña. Y así ha sido. La iglesia parroquial fue consagrada en 1969. Tenemos aquí una hoja del calendario de junio de 1981. 2 fechas subrayadas: 24 de junio en amarillo, fiesta de San Juan Bautista, precursor de Jesús, y día 25 en azul, fecha de la primera aparición de la Virgen. Y aquí distingo visión el día 24, aparición el día 25. Y empieza la historia. 2 jóvenes, Ivanka, la que vemos al fondo, morena, e Miriana, en primer término, están paseando, están de vacaciones en junio del año 1981, y Ivanka ve en la colina, a pie de monte, en el Podbordo, ve a la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos. La ve a distancia, pero sabe que es la Virgen y se lo dice a Miriana. Miriana en un principio duda, no le hace caso. Poco después miran las dos y lo ven las dos. Se asustan, se marchan. Aquí tenemos la colina y estas son las casas actualmente. Entonces no había ni tantas casas ni por supuesto tan nuevas. Todas estas son recientes de ahora. El pueblo ha sido completamente transformado. Pero esto es para que nos hagamos una idea de la colina y el pueblo. Como decíamos, primero han sido Ivanka y Miriana, luego se encuentran con Visca y Milka, miran a la colina, ven a la Santísima Virgen, se asustan, especialmente Visca, que corre y pierde el zapato, pierde los zapatos. Posteriormente se encuentran con 2 jóvenes, vuelven todos, miran a la colina y efectivamente allí estaba la Santísima Virgen, pero a distancia, no entran en contacto con ella. También se asustan, especialmente Iván Dragicevic, que pierde lo que llevaba en las manos, al parecer unas manzanas. Esto es para que nos hagamos una idea. Ya digo que el pueblo no se corresponde en absoluto con lo que era antes. Casi todas estas
edificaciones son nuevas, son recién construidas. Entonces era todo maleza, era todo monte. El camino lo hemos hecho los peregrinos, subiendo y bajando. Hay un camino más corto y un camino más largo para rezar los 15 misterios. Y aquí es el lugar de las apariciones, donde hay una imagen de piedra, como veremos después. El día 25 se forma el grupo. Ese grupo estará compuesto, por supuesto, por Ivanka, que es la primera que ve a la Santísima Virgen el día anterior, Miriana, Visca, que decíamos que se asustó tanto que perdió el calzado, Iván también se asustó y se le cayó lo que llevaba en las manos, y entra un nuevo personaje, María Pavlovich. El día anterior había ido su hermana Milka. Su hermana quiere volver, pero su madre no le deja. Pensemos que las apariciones hasta ese momento son un mero rumor, una mera suposición. Entonces su madre le dice que vaya a cuidar las ovejas, y en su lugar va María Pavlovich por primera vez. Tampoco quiere volver Ivankovich, que acompañaba al otro Iván, y en su lugar va Jacob Kolo, el Benjamín. Los videntes tenían 16 años cada uno, o sea, 4 de ellos, menos Ivanka, que apenas tenía 15, y Jacob, el Benjamín, que tenía 10. Vuelven al día siguiente y efectivamente ven a la Santísima Virgen, pero no ocurre como el día anterior, que se asustan y corren escapándose de la Virgen. Aquí efectivamente sienten un impulso interior y van a correr, pero al encuentro con la Virgen. Fijaos cómo es el camino actualmente, y como os decía, antes era todo matorral, era muchísimo más difícil acceder. Llegan donde está la Santísima Virgen, caen de rodillas, rezan, Credo y 7 Padre Nuestros, hablan con la Santísima Virgen. Por ejemplo, Ivanka le pregunta por su madre, que había fallecido 2 meses antes, y la Santísima Virgen le dice que está en el cielo con ella. Se habla de un gran fulgor, un gran resplandor. Hubo varias señales en los primeros días, no solamente el primer día. Era como una señal de la presencia de la Virgen, un gran resplandor, una luz extraordinaria, blanquísima. Fijaos que en una tarde luminosa de junio, esa luz resplandecía. Vamos a describir cómo se presenta la Santísima Virgen en Medjugorje. He aprovechado esta estampa, que es la primera estampa que yo tuve de Medjugorje, por eso le tengo un cariño especial. La Santísima Virgen lleva un vestido de color gris. Les cuesta mucho a los videntes describir el color del vestido de la Santísima Virgen. Dicen que no hay absolutamente ningún color en la tierra que pueda describir el color del vestido de la Virgen. Se asemeja a la plata, al gris plateado. Ese vestido va cayendo, la Virgen viene posada sobre una nube pequeña y el vestido cae hasta la nube sobre la que está posada. Lleva un velo blanco que le cubre la cabeza. Le lleva ese velo hasta debajo de la cintura. Es un velo como vaporoso, que flota, que no pesa, ingrávido. En la cabeza, sobre el velo, lleva una corona de 12 estrellas doradas. Sus ojos son maravillosos, muy azules. Su pelo es moreno, negro. La Santísima Virgen aparenta tener unos 18 o 20 años. Su belleza y su dulzura son indescriptibles. Otra estampa que también es de las primeras, aquí ya no aparecen los niños. La Santísima Virgen empieza su aparición alabando a Jesús con esta frase: alabado sea Jesucristo. Y se despide con la frase: id en la paz de Dios. La Santísima Virgen no suele traer al niño Jesús en los brazos, excepto en algunas festividades como la Navidad.
Hemos completado el día 25. Al día siguiente vuelven los 6 jóvenes. Visca lleva agua bendita por recomendación de su abuela para rociar a la Virgen. Y cuando se presenta a la Santísima Virgen, Visca le echa el agua bendita y le dice: si eres la gospa, quédate, si no, vete. Le echa el agua bendita, la Santísima Virgen sonríe y dice: yo soy la bienaventurada Virgen María. Le contesta con las mismas palabras que utiliza en el canto del Magnificat y que recoge el evangelista San Lucas: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Yo soy la bienaventurada Virgen María. Y ese día ocurre un hecho que para mí es fundamental, porque a veces perdemos la perspectiva histórica, sobre todo los que se incorporan últimamente a Medjugorje. Pero la historia fue así. Cuando acaba la aparición y bajan los videntes, una de ellas, María Pavlovich, que no había estado el primer día, el día 24, tiene una aparición de la Santísima Virgen, ella sola, bajando por el camino de la colina. Ve a la Santísima Virgen que estaba llorando y la Santísima Virgen le muestra unas escenas. Llegan otras personas y ven a María Pavlovich llorando desgarradoramente, desconsoladamente. Le preguntan y ella dice: la Santísima Virgen me ha dicho: paz, 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 reconciliaos con Dios y entre vosotros, y entre vosotros. Importante. ¿Qué es lo que veía María Pavlovich que le hacía llorar tan amargamente? Pues al parecer escenas de la guerra de los Balcanes que se daría exactamente 10 años después. Vio casas destruidas y escenas indescriptibles de la guerra. Por eso lloraba. Por eso la Virgen pedía: reconciliaos con Dios y entre vosotros. Y es como si la Virgen hubiera dado 10 años de plazo a los hombres para que se reconciliaran. La Virgen quiere salvarnos sobre todo de nuestra propia autodestrucción, como decía el padre René Laurentin. El mayor castigo que puede hacer Dios para los hombres es abandonarnos a nuestros propios instintos. Y en el año 1991, el 25 de junio, 10 años exactamente, 10 años después, estalló esta guerra de los Balcanes que la Santísima Virgen quería evitar. Cuando subimos a la colina de las apariciones, vemos esta pequeña crucecita. Yo siempre me detengo, siempre hago aquí oración, que es el recuerdo de esta aparición de la Santísima Virgen a María. Hay una profecía, ya Miriana había comentado al padre Pedro, que la Santísima Virgen le había anunciado que habría una guerra, pero que serviría para que se desmoronara el comunismo, y Croacia y la zona de Bosnia-Herzegovina, la zona croata de Bosnia-Herzegovina, donde está ubicada Medjugorje, quedarían libres del comunismo. Fue una guerra dura, pero en esa guerra hubo también muchísimas señales clarísimas de la clarísima protección de Dios a Medjugorje. Una de las videntes, María Pavlovich, la que tuvo esta aparición, estuvo en España en el año 92, acompañando al padre Slavko. Estuvo en mi casa, organizamos un acto, un acto de oración, tuvo una aparición. Fue en el colegio de mis hijas, la iglesia estaba completamente abarrotada, yo estaba a su lado durante la aparición, entró conmigo, salió conmigo y esa noche la llevé a Madrid. En Madrid le hicieron una entrevista que se publicó en el ABC y quiero comentar este párrafo. Si se hubiera hecho caso a la Virgen, el conflicto, la guerra, se habría podido evitar. Cuando vine María aquí estaban en plena guerra. Fue el único año que yo no fui a Medjugorje, porque estuve en el 89, en el 90, en el 91, en el 93, en el 94, etcétera, etcétera. Y abajo hay un párrafo que para mí es fundamental.
El Estado comunista yugoslavo hizo todo lo posible para que los fieles no acudieran al santuario, pero no pudieron conseguirlo ni asustar a los videntes. Hay que tenerlo en cuenta. Al día siguiente llevan a los videntes por la mañana a Sidluk. Sidluk es una ciudad mayor que Medjugorje, pero menor que Mostar. Les llevan allí, les interrogan, les amenazan, les asustan, les llevan ante un médico para que les examine, a ver si están drogados, a ver si tienen algún tipo de patología. Tengamos en cuenta presiones y amenazas. El comunismo quiso acabar con las apariciones de Medjugorje. Al día siguiente, día 28, ya son millares de peregrinos los que acuden a Medjugorje. Medjugorje está en la zona croata de Herzegovina, la zona católica religiosa tradicionalmente, y se habla de 6.000, 8.000 y hasta 15.000 personas. El domingo, día 28. La reacción de las autoridades no se hace esperar. Al principio les habían llevado a Sidluk, ahora les llevan a Mostar. Vuelven a interrogarles, vuelven a presionarles. Les llevan también ante otra doctora, la doctora Suda. Este sería el hospital donde les llevaron, un hospital antiguo. Les examinan y sobre todo, insisto, les amenazan en tomar represalias tanto contra ellos como contra sus familias. Ese mismo día se produce la primera curación en Medjugorje de un niño de 3 años, Daniel Sedka, mudo y paralítico. Le llevan sus padres a Medjugorje, seguían las apariciones en la colina por la tarde, a los videntes les han llevado por la mañana, tanto a Sidluk como a Mostar. Se lo cuentan a los videntes en la aparición se lo dicen a la Virgen y la Virgen les dice que sus padres recen y crean firmemente y el niño sanará. Y efectivamente los padres rezan, los padres confían en la Virgen y cuando vuelven a sus casas, a su casa, el niño queda instantáneamente curado de su parálisis y empieza a hablar. Es la primera curación que se conoce de Medjugorje. El día 30, martes, como todas las apariciones eran por la tarde y en la colina, a 2 personas se les ocurre, a 2 mujeres, Ljubica Basilic y Mirjana Ivankovic, pues nos llevamos a los niños, les sacamos de Medjugorje y se acaba la aparición. No están en el Podbordo, no están en la colina, pero cuando ya están regresando, en el momento de la aparición, los videntes dicen: parad o nos tiramos. Creo que fue Visca la que pronunció estas palabras. Al ver precisamente esa decisión de Visca, paran, los videntes se arrodillan. Aquí hay una iglesia en recuerdo de este momento, se arrodillan y se les aparece la Santísima Virgen. Cuando vamos a Tijalina, muchas veces al regreso hemos parado en esta iglesia, incluso algún sacerdote de nuestro grupo ha celebrado misa para nosotros. Desde allí se ve perfectamente el Podbordo, la colina del Podbordo, el monte Serno o Sérnica, que se ve la calva del lugar de las apariciones. Ellos han rezado, han entrado en éxtasis, han visto a la Santísima Virgen y tal como me lo contaron, ellos vieron en principio a la Santísima Virgen en la colina de las apariciones y la Santísima Virgen fue avanzando hasta donde estaban ellos. La Santísima Virgen no faltó a su cita, estuvo con los videntes a pesar de que ellos no pudieron llegar hasta la colina de las apariciones. Pero a partir de ese día ya las autoridades gubernamentales, la policía, empieza a tomar medidas. No les dejan llegar al lugar de las apariciones, a la colinita. Entonces los videntes tienen que esconderse y continúan las apariciones, pero ya en el monte, en el campo o en sus casas. A veces a los 6 en grupo o a veces de 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Esto simplemente para que conozcamos un poquito la historia. Las primeras apariciones, como hemos visto, fueron en la colina. Después hay esta fase de clandestinidad en que tienen que estar huidos, escapados, escondidos por el monte, a veces en sus casas. Uno de los lugares fue lo que ahora llamamos la Cruz Azul,
que por supuesto no estaba como está ahora y que se ha convertido también en otro lugar de culto. Aquí es donde viene Miriam a ver a la Virgen el día 2 de cada mes, y aquí ha bajado muchas veces Iván para hacer oración con su grupo y se le aparece la Virgen. Después de esa época de clandestinidad, pudieron tener las apariciones en la iglesia, en una capillita que había lateral, capilla de las apariciones, durante 3 años, del 82 al 85. Aquí les tenemos en la capilla de las apariciones, esta capillita que pues los que van ahora ni saben lo que es, porque es normal. Estaba aquí, yo he estado varias veces dentro, no durante una aparición, pero había algo especial en esta capillita. Aquí vemos al apóstol Santiago, que es el patrono de la iglesia de Medjugorje, el patrono de los peregrinos y el patrono de Medjugorje. Después fueron en la casa parroquial también durante un par de años. Cuando yo voy a Medjugorje por primera vez, en el año 87, en marzo del 87, los videntes tenían las apariciones en la casa parroquial. Yo tuve la gracia de poder estar presente el 25 de marzo en una aparición de la Virgen a Jacob y María en la casa parroquial. Posteriormente fue en el coro, cuando yo voy por segunda vez a Medjugorje, que ya fue el primer viaje organizado por mí. Tenían la aparición en el coro y nosotros estábamos abajo durante la aparición, y es que había, de verdad, se palpaba, me atrevo a decir, se palpaba la presencia de la Virgen. En el momento de la aparición estábamos en la iglesia con un recogimiento extraordinario, todo te ayudaba. Y contamos ahora algo que es único en la historia de las apariciones, y es el papel del Padre Yoso. El Padre Yoso era el párroco de Medjugorje, sacerdote franciscano. La parroquia de Medjugorje, como bien sabemos, la regentan los franciscanos. Él estaba fuera de Medjugorje, estaba en unos ejercicios espirituales, y cuando regresa, otro sacerdote franciscano de la parroquia, el padre Srinko, pues le cuenta lo que está pasando. Y él en un principio desconfía. ¿No será una treta que preparan los comunistas para desacreditar a la iglesia, para reírse y burlarse de nosotros? Él veía que la gente quería llegar a la colina de las apariciones o lo más cerca posible. Y él está en la iglesia por la tarde rezando, pidiendo luz a Dios, y de repente oye una voz de hombre autoritaria que le dice: sal y protege a los muchachos. Él automáticamente sale de la iglesia. Ahí vemos la iglesia, aquí vemos la casa parroquial. Y efectivamente era esta época que llamamos de clandestinidad. Esto debió ser el 1 de julio, 2 de julio. Y vienen corriendo los videntes: padre, nos persigue la policía. Pues id y meteos en la casa parroquial. Enseguida llegan los guardias. ¿Ha visto a unos jóvenes? Sí, pero siguieron corriendo. Él no ha mentido. Entonces el padre Yoso va a la casa parroquial, habla con los videntes, reza con los videntes, tienen una aparición de la Virgen delante de él, y a partir de ese momento, tanto por la locución que ha tenido de Jesús, el que le dice enérgicamente: sal y protege, imperativamente, creo que fue la palabra que utilizó, el adjetivo que utilizó el padre Yoso cuando nos contaba esto. Entonces él queda convencido de que es la Santísima Virgen la que se aparece en Medjugorje. A partir de ese momento, el padre Yoso se convierte en la pieza básica de Medjugorje, humana, la pieza humana. Por supuesto que la pieza básica es la Virgen, es Dios, es el Espíritu Santo, por supuesto el Espíritu Santo todo lo mueve. Y él es el apoyo de los videntes. Esta es una fotografía un tanto desdibujada de los videntes y el padre Yoso justo al principio de las apariciones. Y aquí hay un hecho que para mí es fundamental también. Se lo he oído al padre Yoso, en el primer viaje, en el segundo viaje se lo he oído 2 o 3 veces. En esta época de clandestinidad, el padre Yoso estaba por la tarde en la iglesia estaba abarrotada de gente, y llega corriendo Jacob. Le dice: padre, acabo de ver a la Santísima Virgen y me ha dado un mensaje urgente para todos nosotros.
¿Ah, sí? Pues ¿cuál es el mensaje urgente? El padre Joso, como Jacob entonces era muy pequeñito, de 10 años y muy menudín, le levanta y dice, a ver, dinos ese mensaje tan urgente. Y Jacob les dice, mirad, acabo de ver a la Santísima Virgen y me ha dicho para todos nosotros, rezad el rosario todos los días. Rezad el rosario unidos, juntos. El padre Joso oye el mensaje y se queda totalmente decepcionado. Este es el mensaje tan urgente, tan importante que la Santísima Virgen le acaba de dar a Jacob. ¿Cuántas veces le he dicho yo a la gente que rece en el rosario? Pero claro, él mira a la gente que estaba abarrotando la iglesia y se da cuenta de que están emocionados, de que muchos lloran. Dice, yo no lo entendía. Pero ¿cuántas veces les había dicho yo a mis feligreses, a los peregrinos, que rezaran el rosario? Infinidad de veces. Y nadie se había emocionado, eran palabras que caían casi huecas en sus oídos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué lo que les decía yo y lo que les decía Jacob, que es lo mismo, no tenía el mismo efecto? ¿Por qué? La respuesta es esta. Jacob nos traía una presencia. No llevaba unas palabras más o menos huecas, importantes pero huecas. Jacob llevaba la presencia de la Virgen. Mirad, acabo de ver a la Santísima Virgen y me acaba de decir, me ha dicho para vosotros. Jacob nos traía una presencia de la Santísima Virgen en Medjugorje. Decía el padre Joso, nosotros a veces damos información. Jacob traía una presencia. Yo entonces les pregunté, decía el padre Joso, ¿queréis que recemos el rosario? Atronadoramente, unánimemente respondieron todos que sí. Se rezó el rosario. Y cuando finalizó el rosario, el padre Joso ve a la Santísima Virgen al fondo de la iglesia, en el aire, y la Santísima Virgen, sobre la cabeza de todos los presentes, se va acercando hasta donde está el padre Joso. El padre Joso no lo cuenta así, él dice, y en ese momento, al final del rosario, la Santísima Virgen se hizo visible para él. Él ve a la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen le dice una frase, gracias por haber respondido a mi llamada. La Santísima Virgen les ha pedido que recen el rosario y ellos han respondido a su llamada. Los mensajes del día 25 acaban siempre con esta frase, gracias por haber respondido a mi llamada. Y a partir de ese día, todas las tardes desde entonces, se reza el rosario en Medjugorje antes de la misa. Nunca falla el rosario en Medjugorje desde ese día. Y se me quedó grabado lo que decía el padre Joso. Qué bien sabe ella decir gracias. He subrayado aquí del calendario del mes de agosto algunos momentos. El día 2, el padre Joso le surge a todos, vista la agria persecución que están sufriendo por parte de la policía y de las autoridades gubernamentales, le surge a que ayunen, a que se reconcilien entre ellos durante varios días, ayuno, pan y agua. El día 6 aparece la palabra mira en el cielo. El día 12 hay un tremendo despliegue policial, le amenazan al padre Joso, le intimidan y pretenden intimidarle para que deje la parroquia, para que se vaya de vacaciones. Es el mes de agosto, váyase de vacaciones, cierre la parroquia. Decía que el padre Joso era la figura más importante en esos momentos, la figura humana y el apoyo de los videntes. El día 17 viene un tremendo despliegue policial, se llevan prisionero al padre Joso, aquello no era un juego, por eso digo que no hay que perder la perspectiva histórica, la persecución, la firmeza del padre Joso, auténtico mártir, y la firmeza de los videntes también amenazados. El padre Joso fue encarcelado del 17 de agosto del 81 al 17 de febrero de 1983. Fueron meses de mucho sufrimiento,
la verdad, de muchísimo sufrimiento, también tuvo señales. Su celda se iluminaba y los otros presos eran testigos, no conseguían cerrarla. Parece ser que la Virgen se le apareció durante esos meses algunas veces y los videntes a través de la Virgen sabían cómo estaba el Padre Lloso. Esta fotografía se la hice yo en Tijalina y me gusta porque es el Padre Lloso y la cruz. Realmente el Padre Lloso supo ser firme y abrazar la cruz. Y esto es de una película que narra sobre todo estos primeros meses y que se centra en la figura del Padre Lloso. Martin Sheen es el que hace del Padre Lloso. Estuvo en Medjugorje, estuvo con el Padre Lloso personalmente. Trabajan también Michael York y Morgan Fairchild. Hay escenas grabadas en Medjugorje y es una película que a mí me gustó y que recomiendo. Con esto terminamos este capítulo que pretende simplemente dar unas pinceladas de la historia de Medjugorje.